Bueno, para todos los que no nos conocen, estamos el docente acá del taller, estamos esperando al titular que se estaba conectando, estaba llegando de un viaje programado para hoy académico para reconocer el lugar de trabajo que va a ser el estuario del Río de la Plata. Siento que alguien me está haciendo estirar, estirar, estirar como en la televisión. Contanos, Fer, contanos de qué se va a tratar el año. Eh, Hola, Lau. Bien con anteojos, Lau. Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off Bueno, de lunes a no sé, jueves. Visita todos saben didi.com. que Hola. nosotros solemos Es que hay Didi. viajar en un viaje que nos marca el tiempo del año. Este año vamos a viajar muy cerquita, muy cerquita acá nomás, y poquitos días para que todos puedan ir, que es a la isla Martín García. Estoy haciendo un poco de spoiler, pero ese es el tema. O sea que cada año va a trabajar con temáticas acordes a la cursada en entorno de la isla Martín García y el estuario del Río de la Plata. Sí, entendiendo que el estuario no solamente es territorio de islas, sino que son el borde de Argentina, el borde de Uruguay, el borde de islas y el sector de agua. Claro, solemos decir que son dos orillas, un río, ¿no? Algo que comienza a entender que el territorio está por encima de la división política. Y la isla Martín García nos sirve como punto de referencia a todo este sistema de estuario. El estuario básicamente es la unión del río con el mar. Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Estamos estirando Teníamos un poco, mucha gente adentro, estábamos estirando, haciendo... Bien. estamos en una Bueno, intro. si les parece, yo estoy recién bajado del barco que nos llevó a la isla Martín García para terminar de organizar cuestiones de logística. Acabo de Así contar que, eso. Así que explicaba un poco qué es el estuario. Si querés te dejo la bueno, palabra y estamos acá con los chicos para responder preguntas después o durante. dale. Bueno, buenas noches a todos. No les veo mucho las caras, pero voy a compartir algunas imágenes porque en realidad la idea que tenía era un poco contarles qué es el taller, ¿no? De qué va el taller. Y una vez contado qué es el taller, que nos va a llevar 5 o 10 minutos, muy rápidamente, nos interesaría compartir con ustedes inquietudes, todas las dudas que tengan respecto de qué es el taller, por qué trabajamos como trabajamos y por qué hacemos lo que hacemos. Quisiera antes de empezar a hablar del taller, y con este mapa puesto ahí, que es un mapa, que es un dibujo de un arquitecto brasilero, esto que parece Google, en realidad es un dibujo de todo el sistema de cuencas hídricas de América del Sur. Les decía que quería antes de contarles un poco qué hacemos en el taller. Hay como un ruido de fondo, no sé qué es, pero contarles un poco de qué va el taller, compartir con ustedes la situación particular que tiene este año, que va a tener, imaginamos nosotros, y que desde el taller estamos muy dispuestos a acompañarlos en todo sentido. Creo que es un año bastante particular. La mayoría de nosotros está atravesando una crisis económica bastante brava y que entendemos se irá agravando. Y que una de las cosas más importantes que entendemos, por ahí por nuestra historia personal, yo particularmente estoy muy agradecido a la universidad pública. Mi papá era albañil, con lo cual mi vida se transformó radicalmente desde que yo pude estudiar en esta universidad. Pude trabajar de arquitecto y felizmente disfrutar y vivir de eso. Y creo que es un tiempo importante para que podamos acompañarlos, porque las realidades de cada uno de ustedes seguramente son demasiado atendibles en el tiempo que estamos atravesando, con lo cual haremos
los mayores esfuerzos en toda la cursada para acompañarlos, para poder ajustar el tiempo de la cursada, las entregas y todo lo necesario para que de alguna manera sientan que esto que nosotros consideramos como una gran familia, que es el taller, sea un lugar absolutamente amable y que los reciba del mejor modo. El taller este tiene su origen en un año bastante particular, que es el año 2001. Todos ustedes, o muchos de ustedes no habrían nacido, algunos eran muy chiquitos, pero el país este tuvo una crisis muy grande, tuvimos 5 presidentes en una semana y una crisis tremendamente profunda. Muchos de mis compañeros en ese momento se decidieron irse a vivir afuera, a España, a distintos lugares, y yo y otros amigos decidimos no solo quedarnos, sino empezar a trabajar y a pensar en este lugar muy seriamente. Y ahí nace una cosa que se llama Programa Sociedades, y 5 años después se abrió uno de los concursos de titulares ahí en la UBA, que yo concursé, gané, y se armó este taller, que básicamente es un gran colectivo de arquitectos, no solo de Buenos Aires, de Argentina, sino de varios países de la región. Y en ese marco de esa idea, hemos durante estos 15 años transcurrido el taller Sudamérica, que ha ido creciendo en gente que ha atravesado el taller y gente que se ha ido sumando. Y acá hay una serie de conceptos que me gustaría compartir con ustedes que explican un poco para qué sirve el taller o qué es el taller. El primero tiene que ver con una de las cosas para mí más importantes que tiene la universidad, la facultad, que es aprender a pensar. Y en ese sentido el taller se propone definitivamente como un lugar de construcción de pensamiento. Y digo esto porque ustedes están cursando materias, aprenden historia, aprenden estructuras, aprenden construcciones, aprenden un montón de cosas. Pero una de las cosas más difíciles que tratamos de enseñar en el taller son 2 cosas. La primera es un gran esfuerzo por pensar desde acá. Esto que parece obvio no es tan obvio. Pensar desde acá implica mirar las cosas desde acá. Y siempre que yo me refiero al acá, me refiero a Sudamérica. Sudamérica es un conjunto de países complejos, pero que en su estructura general tienen un modo bastante particular y común y complementario de ver las cosas. Y el segundo gran esfuerzo que tratamos de hacer es que ustedes se formen, definan un modo de ver las cosas, entiendan un modo de ver la vida absolutamente de ustedes, y que la arquitectura en definitiva sea una herramienta que transforme la realidad y que básicamente se haga desde el lugar fundamentalmente que piensan ustedes. El segundo tiene que ver con esta condición, ¿no? Que de todo este planiferio donde hay tantos continentes, donde el mundo se va disputando la hegemonía geopolítica global, nosotros elegimos estudiar este lugar, al que parecería que conocemos, pero realmente después de casi 25 años de andar con el programa Sociedades por todo Sudamérica, cada día nos damos cuenta de lo poco que conocemos este sitio. Así que la condición particular es que nuestro campo de reflexión, el terreno del taller Sudamérica, no es Libertador y Callao, sino es Sudamérica. Una cosa bastante, en alguna medida por ahí, exigida, pero que entendemos en términos de toda la complejidad que tiene esta región, absolutamente apta para que se formen en un modo de pensar y hacer las cosas que van a hacer. La tercera condición tiene que ver con la geografía como instrumento. O sea,
En general, lo que decimos es que la geografía contiene mucho más saber que la cultura. Todos sabemos, y los más grandes sabrán, que a lo largo de la facultad van a ir estudiando no solo la historia sudamericana, que se estudia bastante poco, sino la historia europea, les contarán del movimiento moderno, de toda la historia de la arquitectura, de cómo se desarrolla, los grandes edificios, las urbanizaciones, toda una serie de cosas que está absolutamente impregnada desde una mirada centroeuropea que de algún modo explica el mundo y las cosas. Y la verdad es que el tema de la geografía acá, que es un problema que subyace en la arquitectura, en el territorio y en las ciudades, es una condición bastante anónima o silenciosa como instrumento de desarrollo de la arquitectura. De hecho, la ciudad que vivimos, que es una cuadrícula de 100%, que tiene una estructura radial en relación al puerto, está puesto sobre una geografía que es una leve pendiente hacia el río con un sistema de cuatro cuencas principales que desembocan en el Río de la Plata. Entonces, la ciudad radial montada en un sistema de ríos paralelos, que por supuesto se taparon con losas de cemento, hacen que esta ciudad cada tanto colapse, se inunde, y así todo, la ciudad, la arquitectura, son todas cuestiones que la geografía en general es el mejor libro con el que contamos para trabajar en este taller. La tercera condición tiene que ver con un modo de entender las cosas. Y en este sentido hablamos que el viaje, que es lo que hacemos desde hace 25 años con el Sociudades, el viaje establece una relación con las cosas absolutamente distinta a la experiencia del conocimiento teórico. Decimos que el taller es casi una escuela itinerante, ¿sí? Cada año el taller visita un nuevo lugar y cada año, entendiendo en profundidad ese lugar, de alguna manera se nutre de una construcción de pensamiento y de saberes que año a año va llenando esta especie de nuevo manual sudamericano de cómo se hace la arquitectura y cómo se hace el urbanismo en este lugar. Todos esos puntitos que ustedes ven ahí son distintas ciudades a las cuales hemos ido con el taller a lo largo de todos estos años. Básicamente, ciudades de borde atlántico y pacífico, que son las azules. Después nos metimos por la cuenca del Paraná-Paraguay, que es la que está ahí abajo, que tiene 3 redondeles marrones. Después el Amazonas, que es la otra cuenca que tiene Sudamérica, que tiene esos 3 redondelitos, que son 3 ciudades en el origen, en el Amazonas medio, en la desembocadura. El Orinoco, que es una cuenca que no visitamos, que es la vertical. Y por último el Caribe, la cuenca del Caribe, que tiene otro puntito ahí que es Cuba, La Habana. Y después una serie de ciudades en el relieve, que son unas marcadas con verde, que son las últimas experiencias que fuimos haciendo, y que de alguna manera nos ponen en esa condición tan óptima para nosotros, que es todos los años pensar y entender un lugar por primera vez. Lugares que van desde una ciudad en el Amazonas, donde el río sube y baja 14 metros, o una ciudad en Chile que tiene sismo, volcanes y cae ceniza, digo. Y la arquitectura en un lugar y en otro es otra, y eso es lo que de alguna manera tratamos de que tengan ustedes como experiencia en términos pedagógicos. Todo esto que hacemos se inscribe en 2 marcos. Un marco regional, que es qué es lo que está pasando en Sudamérica hoy día y que cualquier estudiante intelectual debería básicamente entender respecto de que su hacer como arquitecto, como urbanista, está metido dentro de otra cosa que lo abarca más, en este caso un marco que es regional, y que tiene que ver, por un lado, con que
esta región, que básicamente estaba orientado al Atlántico porque todas los commodities que se exportaban salían básicamente a Europa, hoy se tiene que dar vuelta porque, por ejemplo, el 95% de la soja, el 94% para ser más preciso, de la soja, en vez de salir por el Atlántico, sale por el Pacífico. Lamentablemente no sale, porque Argentina carga barcazas en Rosario, las sobrecarga en Bahía Blanca, va arriba, espera cruzar por el canal de Panamá y termina yendo a China para el otro lado. Con lo cual hoy la región, no solo Argentina, está discutiendo cómo hacer para tener corredores del Atlántico al Pacífico y que favorezcan esta relación de un modo más amable. Y la otra, que es la vertical, la línea vertical esa, es la posibilidad de contar con una infraestructura que de alguna manera vincule los distintos países de Sudamérica de un modo más inteligente que los sistemas viales, que son contaminantes y antieconómicos, o los ferroviarios, que en definitiva son casi como sistemas de estrella en relación a los bordes donde están las ciudades de puertos de esta región. Con lo cual, el marco de lo que discute esta región tiene que ver con estas dos condiciones que me parece que es importante para que ustedes sepan hoy que se está discutiendo. La otra cosa que de alguna manera se discute en términos nacionales es esta posibilidad de que Argentina, que tiene una organización territorial desastrosa, para los que vivimos acá en el AMBA sepan que casi el 40% de la población de Argentina vive en el 0,5% de la superficie, una locura territorial, de ocupación territorial. En el caso de Argentina, lo que está pasando claramente y se está discutiendo es que en esta lógica de que la región se da vuelta, también Argentina de alguna manera tiene que cambiar su puerta. La puerta del puerto de Buenos Aires es una puerta orientada a un océano, orientada a un continente que de alguna manera es un continente obsoleto. Y el continente que establece relaciones comerciales hoy día Argentina en términos de país y la región es casi lo mismo, tiene que ver con Oriente, con lo cual la nueva puerta de este país se va a poner cerca de la cordillera, se discute si va a ser en Catamarca, en Mendoza, en San Juan, va a usar los puertos chilenos de aguas profundas y de alguna manera esta línea que junta Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Catamarca, o estas dos ciudades y después Rosario, San Juan, más al norte, organiza el país en dos condiciones bastante particulares que son un norte grande que hoy ya está funcionando como conjunto de provincias y un sur grande que recientemente, con el problema que hubo con Chubut, se empezó a organizar de ese modo. Una nueva organización territorial nacional que en términos de hipótesis resulta bastante más equilibrada que la que tenemos actualmente. ¿Qué es esta? La que les contaba recién, ¿no? Una ciudad en la cual vivimos que está al revés, donde vive casi el 40% de la población y en un territorio absolutamente ínfimo. Y aquí aparece esta condición del estuario como oportunidad. El estuario entendido hoy en términos fronterizos y con la posibilidad que tienen todos los ríos o los espejos de agua de juntar orillas. Buenos Aires es la ciudad que está a la izquierda, Colonia y Montevideo sobre la derecha, y el triangulito ese con las rayitas es el delta, que es básicamente todos los sedimentos que va trayendo el Paraná-Paraguay, que se acumulan y arman un territorio enorme, enorme, que está muy cerca de Buenos Aires y que de alguna manera conforma uno de los lados importantes de este estuario. Y acá, en esta condición de Buenos Aires
perdiendo su rol o su sentido jerárquico en términos de las relaciones globales, aparece una oportunidad interesantísima que es un nuevo rol en la estructura de escala regional. Si se acuerdan en el mapa de esa raya marrón que forma parte de un sistema integrado de cuencas, todo el estuario básicamente podría convertirse en la gran puerta de entrada y de salida del sistema de producciones e intercambios regionales de los países de la región. Y en ese sentido, imaginamos, en principio, cosas que pensaremos a lo largo del año, pero que tienen que ver con algunos programas que no solo podrían vincular costas, como el proyecto Buenos Aires Colonia, digo, que son no solo programas de vínculo, sino a cientos de programas binacionales y regionales. O sea, el estuario operando casi como un territorio de agua que aloja programas de una escala inédita para ambas ciudades. Y la otra, que es complementaria a la anterior, tiene que ver con el sistema de bordes. O sea, uno definitivamente debería pensar en algunos programas o sistemas de gran escala, de infraestructuras que no solo vinculen, que sino cargan de programa al sistema del vínculo, y por otro lado, una condición que es clave, que es en la medida en pensar este estuario como una unidad, todo el sistema de programa de bordes que abarcan costas argentinas, el delta fundamentalmente, el frente del delta y costa uruguaya como un sistema único. Y ahí todo de vuelta las cosas que podemos pensar en términos de contenido para este sitio. Cierro con esta foto. Estamos recién llegados, entré hace 10 minutos a mi casa, estuvimos desde las 6 de la mañana viajando en lancha para estar en esta isla. Esta isla que es tan particular, está en el Río de la Plata, en aguas uruguayas, pero es una isla argentina. Es el último coletazo de lo que es el macizo de Brasilia. Vieron que Brasil es ondulado, Uruguay es ondulado, en el medio del Río de la Plata emerge este pedazo de granito, que es la isla, y después ya la costa argentina es barro. Es como la última pieza de granito en el medio del río. Viven 150 personas y tiene una historia tremendamente cargada en términos de su rol a lo largo de la historia argentina. Estamos, hoy volvimos de ahí, estamos organizando la logística que implica ir ahí, quedarnos unos 3 días, va a ser un SOS más breve que lo habitual, fundamentalmente por esto que les decía al principio, ¿no? Porque entendemos y compartimos la situación que estamos atravesando y vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda del mejor modo. Así que, dicho esto, les agradezco y quisiera en alguna medida poder abrir el espacio, que podamos charlar, compartir inquietudes, que el menos tímido de todos empiece a preguntar, así tenemos una charla amena entre todos. Y dale, arranquemos con eso. Rompan el hielo, preguntan desde cosas operativas hasta cosas académicas, hasta cosas de cada año. Hola, buenas noches. Así, vamos matándola. Bien, grande Tobías, vamos. Sí, yo quería consultar en relación a proyecto urbano y a proyecto arquitectónico. Estuve escuchando bastante, tengo unos problemas de conexión, así que puede ser que se me corte, yo escucho un poco cortado. Me gustaría consultarles, justamente ya entrando a una parte un poco más específica, qué proyectos se trabajan y cómo funciona
cursada, si ustedes son una cátedra 100% presencial o si son híbrida con algún esquema medio fijo, clases virtuales tanto tiempo o van surgiendo, si son de pedir maqueta final o maqueta toda la cursada, si son de pedir ploteos para el día a día en la clase, o cada uno corrige como quiere, más esa parte. ¿Querés contestar, Nico, o vos, Agus? Yo porque hablé un montón ya, así que... Sí. Nico, ¿vos estás? Sí, estoy. Conteste usted. No, bueno, O si querés contesto yo. en PU y en PA vamos a hacer presencial de forma permanente. Nunca lo hacemos híbrido. Si esa es la pregunta, porque hay como un sistema como de enchinchada los lunes, corrección en mesa los jueves, y eso da la pauta de una nivelación de todo el taller. Entonces no solo los profesores pueden ver cómo está todo el taller, sino los alumnos también mirarse entre ellos, que eso es importante también. Entonces creemos que la presencialidad es mucho más virtuosa que la virtualidad y por eso lo hacemos así. Después, ¿suelen corregir más con cañón que con papel ustedes? Sí, el proyector con un calco y cosas así se corrige perfectamente. Digo, si la impresión y eso es un gasto que todo este año va a ser como el tema, y ojalá no lo sea, digamos, porque centrarse también en eso es como malísimo, digamos. Miremos como lo positivo de las cosas que podemos hacer. Si no hay plata para imprimir, se puede resolver de otra forma y poner la energía en las cosas que tenemos que hacer, ¿viste? Sí, en general corregimos proyectando con cañón sobre un papel blanco, con lo cual se ven los planos, se pueden dibujar por arriba, quedan las correcciones dibujadas, es bastante cómodo eso. Sí. Los proyectos, sí. Voy agarrando todas las preguntas. Los proyectos del proyecto urbano, como los de todos los años, en realidad no se saben de antemano, porque en el fondo nosotros tenemos un modelo cursado donde las primeras 3 semanas solemos hacer análisis de sitio, y después, y en el viaje es donde en el fondo de ese pensamiento, de toda esa condensación del pensamiento que sucede durante esos 2 o 3 días, emergen los proyectos o los temas que tiene que estudiar cada nivel, ¿no? O sea, estudiamos los problemas y después como que ahí hacemos una bajada hacia cada nivel donde el marco de acción de cada uno se empieza a involucrar con los temas y entre todos intentamos resolver un problema macro. Sí, de hecho el taller trabaja sobre temas reales siempre, no es que en 5 haces vivienda y equipamiento, en 4 haces, no, o sea, los temas surgen de la realidad y en general el SOS, que es un programa que de alguna manera da respuestas reales o concretas a temas reales, son efectivamente las cosas que se necesitan en los lugares. Sí. Y muchas veces, inclusive, los programas de proyecto urbano terminan siendo proyectos que se llevan a la realidad por los distintos gobiernos. No sé si contestamos todas. Perdón todavía si nos comimos alguna. Si crees que falta una, avisanos. No, clarísimo todo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más dudas? Sí, buenas noches. Aprovecho para preguntar por Arquitectura 4 y la modalidad de trabajo en el taller. ¿Es de grupos de 2, de 3, es individual? Solemos trabajar, perdón, yo me presento, soy Agustín Moscato, no tengo, o sea, el Gmail no me deja cambiar el nombre, y aparece el nombre del estudio. Yo soy el responsable de Arquitectura 4, solemos trabajar de 2 o 3 personas, casi siempre. La verdad que cuando aparece gente que quiere trabajar individual por alguna razón somos muy contemplativos, pero la dinámica suele ser de 2 o 3, casi siempre. Inclusive los trabajos en Instagram, creo que del último año, fueron todos de 3. Pero es eso. Si hay más dudas, lo que quieras.
No, era eso porque lo anterior ya lo respondieron cuando preguntó Tobías. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Más dudas? Una consulta, tengo una compañera que le... Ay, perdón, se me fue. ¿No? Tengo una compañera que le gustaría cursar en la cátedra, pero debería ser condicional. ¿Es algo que es posible? Sí, en casi todos los niveles es posible. En realidad, lo único que sucede es que la firman el año siguiente. Tanto de uno, digo, desde 2 hasta PU se puede hacer. En los únicos momentos que no se puede hacer condicional en el fondo es el problema de 3 con el jury y de 5 en PA, que es el problema que tienen todas las cátedras, no nosotros. Porque tienen que aparecer en lista para poder ir al jury. Pero 1, 2, 4 y el primer semestre de 5 sí se puede resolver. Digo, pues, sé que es como una consulta constante y todo el mundo te dice, pero yo rindo en mayo, si se puede resolver. No, en realidad el problema es que por más de que rindan en mayo, no pueden volver a entrar a lista porque la facultad no los deja. Si hay alguien que les dice que lo va a hacer, les está mintiendo. Entonces por eso tienen que firmar el año que viene. Si bien entiendo, para el jury es necesario... Para que voy. Para PUPA quería consultar por los grupos. Y si bien entiendo que para el jury es necesaria la maqueta, como era la modalidad de la maqueta, tanto para PU como para PA en la cursada. En PU no suelen hacer tantas maquetas. No se hacen maquetas en PU. La verdad que No, Y en PA suelen haber maquetas, sí, porque los juries van con maquetas y todos los juries ya de PA ya son todos virtuales, ¿no? No queda nada de impreso en el ¿Por jury eso de que pregunta? ¿Por un tema de costo de la maqueta o por un tema de que es pereza hacerla? ¿Cuál es la...? Imagino que va a ser más de costos en este año, pero sí. Pero si costo compras 3 cartones de Gritze que valen nada y haces una maqueta espectacular. Sí, no. O sea, no hay ninguna, o sea, en ninguno de los niveles del taller se les pide una cuestión de, no, mirá, necesitamos Claro. que hagan maquetas que cuestan 250.000 pesos. No es la idea que gasten No, 200 no. pesos en una maqueta. Por eso te digo. No tenemos ninguna predilección por el Sintra blanco, ni el No. policarbonato de Pero la nada. maqueta, en el caso de PA y no de PU, es un instrumento clave. Yo entiendo que por ahí las nuevas generaciones entienden que la maqueta medio como que no va más, pero nada que ver. Es el instrumento para chequear y validar las cosas. Así que, Después si se hace de cartón corrugado, claro, será con análisis materiales más baratos o más caros. bobado de cajas de los supermercados. Digo, muchísimas veces hicimos Claro. eso. Hagan maquetas de cartón corrugado que se sacan de los supermercados, córtenlos, no pasa nada que diga Fargo. La pregunta Sí, de Tobías al principio, ¿cómo le va, Esteban Unjo de tercer año? La pregunta de Tobías por la virtualidad, me quedé pensando, ¿es también por un tema de costos? ¿Es por un tema de comodidad de trabajar virtual y trabajar en la facultad? ¿O porque les interesa trabajar 100% en la facultad? No sé si lo tenemos a Tobías ahí o alguien que quiera. ¿Está por ahí Tobías o alguien que quiera decir algo al respecto? Lo perdimos a Tobías entonces. Esteban, hay una pregunta para A3 ahí. Valentina pregunta. A3, la primera es si se trabaja todo el año en el proyecto para el jury. No. no. De estar vos, Esteban, pero dale. ¿Cómo estás, Valentina? No, trabajamos con 2 proyectos en el año. Generalmente el primer cuatrimestre se trabaja en grupos de 2 y el segundo, como tenés jury, es individual. Y son 2 proyectos completamente diferentes. Exacto. Sí, por un tema de costos y tiempos. Sí, no, a ver, la idea es que, como empezó diciendo Marcelo, vamos a ser muy contemplativos en que el año no se les vaya de costo. O sea, la idea es que que las maquetas sean lo más económicas posibles, pero que hagamos maquetas porque son necesarias para aprender. Necesitamos cada tanto tener impresiones, pero la idea es
no tener ploteos caros, sino verificar de la manera, digo, más económica que se pueda. La impresión igual se Podemos puede trabajar muchas sustentar. veces todos con proyectores, naturalmente. Claro. La única Ramiro, dificultad es que no ves la totalidad de las cosas, digamos, pero bueno. Ramiro pregunta si tenemos límite de cupos y lo quiero dejar claro, no tenemos límites de cupos. Si surge eso en el día, se comunican en Instagram con nosotros porque somos un taller que no pone cupos. Esto para todos los niveles. Después hay las preguntas de A4 sobre si son 2 proyectos. Sí, todos los niveles en el fondo hacen proyectos completamente diferentes entre el primero y el segundo semestre. Inclusive en A4 suelen hasta tener escala de acción bastante diferente. El primer semestre solemos hacer trabajos mucho más ligados al paisaje y el segundo le incorporamos más complejidad programática. O sea, el primero suele ser un ejercicio más tranquilo, más en relación a los materiales y el paisaje. El segundo, el programa suele ganar en complejidad porque entendemos que los primeros 2 temas ya están analizados, entonces como que le vamos generando como profundidad al ejercicio y o sea, pueden ver en el Instagram distintos años, pero se van a dar cuenta que los programas van variando según el lugar. Lo más probable es que este año hagamos algún ejercicio, probablemente en el áreas delta, y otro ejercicio más ligado a agua. Quería consultar de cuántos son los grupos en PU. El año pasado fueron de 2, ¿no? Imagino. Nico. 3 también. No, 3 3 o 4. 3 o 4 PU. 2 es muy poco. Pero bueno, eso se va un poco regulando con la totalidad de la inscripción. Pero 3 o 4 personas es lo habitual. Se han hecho de 2, se han hecho de 5. Pero también está atado un poco a la escala que están manejando y esas cosas. Preguntan cómo es A1. Fer, ¿podés dar una introducción de A1? Hola a todos, me llamo Fernando Servidio, soy el responsable de nivel 1 este año. Uno, trabajamos con un acercamiento a la arquitectura, como contaba Marcelo al principio, desde el territorio, desde el lugar, y en el caso de la escala de 1, el territorio del lugar tiene que ver con el suelo, que es el barro, en este caso, el estuario del Río de la Plata, el agua, con algún sistema de flotabilidad. Estamos pensando en lugares que puedan habitarse en estos sitios que son no tan habitados. Entonces estamos trabajando el barro, agua. Entendemos que el Río de la Plata, con sus bajantes y sus estados, tiene una lógica muy particular, con lo cual vamos a abordar sistemas dispositivos de arquitectura que puedan operar las variables estas. Se incorpora la piedra ahora, en el caso de la isla Martín García, con lo cual tenemos ese registro de materialidades naturales que nos van a ayudar a entender un poco la arquitectura, que la entendemos como un sistema de materialidad y de gravedad y de artilugios arquitectónicos. Creo que Sí. es un poco por ahí. En general, todo lo contrario a que un alumno de diseño 1 tenga que hacer un edificio que no sabe cómo hacerlo y le dicen, mirá 17 revistas y se termina copiando de eso. Tratamos en 1 fundamentalmente de que empiecen a entender el sentido profundo de las cosas. ¿Qué significa fundar en barro? ¿Qué significa fundar en tierra? ¿Qué significa en agua? Y qué en piedra, que son los lugares donde vamos a estar ahora. De ahí a entender qué es un suelo, qué es un muro, qué es una cubierta. De ahí a incorporarle programa. De ahí a sumarle espacialidad. O sea, tratar de entender en profundidad lo que están haciendo y no jugar a ser arquitectos el primer día sin saber cómo se hace, ¿no? Así que igual seguiría, porque se nos juntaron. Mateo pregunta. ¿Qué zonas tenemos? Bueno, vamos a trabajar el estuario del Río de la Plata. Hay que entender que el estuario del Río de la Plata son los 2 frentes, tanto el frente argentino como el frente uruguayo, el frente de islas que viene bajando del río Paraná y del río Uruguay,
y el frente de agua, que es el resultante que queda entre esas tres paredes, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a trabajar sobre las tres caras, ¿no? No necesariamente vamos a trabajar todos en el medio del agua, o todos en el medio de la isla, o todos en los dos bordes, sino en la totalidad, entendiendo diferentes ejercicios según los niveles, y a la misma vez, cada nivel intentará tocar los temas para que no sea que, no sé, arquitectura 2 esté trabajando todo el día sobre el barro y arquitectura 3 todo el día arriba del agua. ¿De cuánto se cursa? 4 ya lo respondimos, pero lo volvemos a responder. Se suele cursar de 2 o 3 personas. Los ejercicios son diferentes en cada semestre. Los programas que de todos los niveles son resultantes del viaje, o sea, las 3 semanas hacemos análisis, en el primer mes solemos viajar, ahí se definen las estrategias de toda la cátedra en todos los niveles y de ahí salen resultantes de los programas. Hay una pregunta que hace Mateo, que dice, buenas, hola, llegué tarde, no hay problema, Mateo, sos bien recibido. Hay viajes con fechas ya, es obligatorio el viaje. En principio estamos pensando el viaje para un fin de semana extendido, o sea, y para la fecha sería fines de abril, último fin de semana de abril, creo que es 26, 27, 28, más o menos, por ahí. Viernes 26, sábado 27, domingo 28. Y si es obligatorio, no, en absoluto, no es obligatorio el viaje. Por supuesto, estamos tratando de hacer lo posible para que sea absolutamente, estamos gestionando fondos en la provincia de Buenos Aires. La isla depende de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos gestionando fondos en la provincia, un montón de cosas para que sea el menor costo posible el viaje. Y por supuesto, como decimos siempre, no es obligatorio y de hecho organizaremos algún sistema para los que no puedan viajar, ojalá que la mayoría pueda hacerlo, para que tener clases conectadas desde allá, virtuales y todo lo que suceda esos 3 días. Comento una cosa sobre eso, Marce, que me parece importante. Chicos, el viaje es un viaje de estudios, pero es un viaje muy divertido, muy interesante, muy en términos formativos es súper lindo. No conozco a nadie que se haya arrepentido de ir, por lo contrario, se haya arrepentido de no ir. Así Sí, que, con este obligatorio, está muy bien ir, me parece. inclusive hay una situación muy rara con el viaje, que es que van muchos alumnos que ya terminaron quinto y que no son docentes. O sea, a mí eso me sorprende. Este año ya tengo 10 o 15 mensajes de alumnos que hemos tenido los últimos 3 o 4 años de, che, avísame la fecha porque me tengo que ir reservando para hacer el viaje, porque muchos lo toman como un workshop de arquitectura, porque en el fondo no solamente viajamos nosotros como cátedra, sino que viajan otros talleres, tanto de Argentina como del exterior, y hay mucha condensación de pensamiento en esos lugares donde arquitectos de toda la región, hay una sinergia muy interesante de miradas muy diferentes y por eso termina surgiendo lo que surge. Además es muy formativo, es muy divertido. La verdad es que junta todo, se condensa todo un año ahí académico y salen muchas cosas. Amistades inclusive. Así que más allá de tenerlo como una obligación, y este año que encima es muy cerquita y muy barato va a ser, es una gran oportunidad. Preguntan sobre la dinámica de 4, perdón, voy respondiendo, pero pues si no se nos junta. Martín Fiori, leyendo, vaya respondiendo si no. Martín Fiori que dice, recomiendo viajar al que pueda. Sí, Martín se ve que viajó. Martín, creo que lo conozco el chico ese. Sí. De 2 no hay ninguna pregunta, porque estamos en muchas de 4, tal vez alguna de 2 no se anima a preguntar, y Laura quiere hablar desesperadamente. Presentate, Laura. Hola, soy Laura Aliasi, estoy como responsable de nivel 2. Bueno, junto con Ana, que no sé, no la veo acá, pero no sé si está en la lista. Y bueno, nada. Estoy escondida con otro nombre. Porque no aparece, claro, me aparecen algunos, ¿viste? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. En general, bueno, dependiendo de la cursada,
a veces se trabaja en grupo y a veces individual, o en un cuatrimestre trabajan en grupo y en el otro individual. Un poco lo que hacemos es seguir evolucionando y agregándole complejidad a lo aprendido ya en el nivel 1. En este caso, obviamente, en el mismo lugar, en el estuario de Río de la Plata, y bueno, con las distintas unidades de paisaje que van apareciendo, como son el suelo rocoso, el agua, los bordes. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera formular. Si hay alguien que esté interesado en 2 acá en la lista. Nos preguntamos. Si no, bueno, pueden entrar al Instagram, tanto de Taller Sudamérica, como bueno, cada uno de los niveles. En el caso de 2 es A2 Sudamérica. Y también nos pueden enviar cualquier consulta que les resulte y les aparezca que no hayan hecho ahora. Por ahí también les podemos contestar lo que necesiten. Sí, voy respondiendo a esa de la torre, que creo que está respondiendo Anita a la vez. No, a ver, para que se entienda, hay ciertos márgenes de acción que se dan en la facultad, en todas las facultades del mundo, que son los temas o escalas de abordaje de cada nivel. Después eso se orienta, cada cátedra, cada taller, cada facultad lo orienta hacia su objeto de estudio. Entonces, casi siempre Arquitectura 1 suele tener proyectos de pequeña escala con pocos programas. Arquitectura 2 suele trabajar más en relaciones de sistemas, o sea, estoy seguro que todos trabajaron alguna cuestión de sistematicidad en la Arquitectura 2. 3 suele tener programas más flexibles. 4 es claramente el programa de mayores complejidades, en nuestro caso mucho más volcado hacia la lógica de las infraestructuras, o sea, por eso lo que van a ver casi siempre son grandes proyectos infraestructurales como proyectos que generan un cambio territorial importante, que no solamente suelen tener escala local, sino que tienen escala regional, pero está dado por la complejidad del programa, no es así que tenga que ser un cuatro en la torre. La manera más tradicional de verlo en la UBA ha sido hacer una torre. Entendemos que hoy en día hacer una torre no tiene ningún sentido para su formación. O sea, si hay más dudas, pero es eso. O sea, nos gustan las torres, digo, hay torres muy lindas, pero entendemos que poner el foco hoy como universidad pública en el territorio que tenemos con los problemas del país no deberían estar en hacer una torre, sino en buscar esa complejidad. Están prohibidas ya, están prohibidas. No se puede hacer más de 38 metros de altura, en ningún lado. Eso por normativa ya se prohibieron. Preguntan cómo es A1. Martín Fiori me dice. Creo que ya lo respondió Fer, no sé si es otra pregunta. No, pues también puede ser que estén contestando en YouTube y que no veamos las preguntas acá, pues yo estoy siguiendo solamente esto. Claro, yo estoy con este. Repito rápidamente, pero bueno. Sí, dale. A1 trata sobre un acercamiento inicial a la arquitectura, materialidad, a través de hacer la pregunta correcta y no ir a buscar la respuesta enseguida. Entonces entendemos que el sitio, en este caso, el barro, el agua, la piedra, los bordes, vinculados con los materiales, que pueden ser madera, pueden ser metal, pueden ser mampuestos. En esa relación entender cómo funciona la gravedad, cómo funcionan los cerramientos, qué es una cubierta. Preguntas que habitualmente son salteadas por la facultad y rápidamente se va a cómo es una casa. Nos parece que la lógica material que vincula el hecho pragmático de construir tiene que ser la primera pregunta en un alumno de arquitectura. En ese sentido hacemos un esquicio inicial y luego sí entramos a la arquitectura. Sí, digo esto porque en realidad hay un tema, en lo que está explicando Fer, cuando el territorio que tenemos que estudiar y sobre el que vamos a operar es Sudamérica, como decía al principio, ¿no? Si me toca hacer una obra en Valparaíso, el problema es el sismo, los incendios y la ceniza. Si me toca hacer una obra en Manaos, en el medio del Amazonas, el problema es que el agua sube y baja 14 metros, hace calor
y las paredes casi no tienen sentido en las obras. Y esto es aprender a pensar, que es lo que decía al principio y lo que uno tiene que aprender a hacer en la universidad. Después, en la vida profesional, a muchos les tocará hacer obra en distintos lugares. Y los lugares que tienen distintas geografías suponen determinadas inteligencias que si no se aprendieron o que si no se reflexionan, la arquitectura no es apropiada a esos lugares. Con lo cual, el gran esfuerzo que hacemos, de ir cambiando de lugares y enfrentando nuevos problemas, sirve para eso, para que no haya una solución repetida o para que siempre no hagamos lo mismo. A las preguntas voy respondiendo. Si sabemos cuál es el programa del jury de 5, no. A ver, más allá de que la facultad suele poner programas, tampoco son obligatorios. Los programas de tanto del jury de 5, veo que hacen la misma pregunta sobre 4. Doy la respuesta que está dando Ana en el chat. Siempre derivan de la investigación que hacemos todos. O sea, realmente todo el taller, alumnos y docentes de otra facultad y alumnos de otras facultades, nos juntamos 3 días, pensamos todo y de analizar los problemas surgen entonces las respuestas posibles. En general se hace un programa, cada nivel hace un programa, pero es un programa real, decidido no solo por el taller, sino por las autoridades municipales de los lugares, en términos de las necesidades que tiene ese lugar. Los programas son eso, en definitiva, necesidades reales que tienen los lugares. Y la inteligencia del taller va a resolver esas condiciones. Y siempre son programas diferentes en los semestres, o sea, no hay años que tengan un ejercicio que sea abarcativo. Casi siempre arrancamos con un esquicio corto, después tenemos una etapa de análisis, después hacemos un proyecto de primer semestre y en el segundo semestre quizás tenemos un pequeño esquicio nuevamente vertical que nos junte a todos, muy corto, y después cada nivel hace su ejercicio de cierre de segundo semestre. ¿Más preguntas? Creo que no. ¿Alguna duda? A ver si... De todas formas, si hay gente que no preguntó, no se anima a preguntar, como decía antes Laura, están los 5 Instagram de los niveles y el Instagram general. Ahí también respondemos preguntas y dudas. Sí, sí. La verdad que los Instagram están funcionando muy bien, no solamente para mostrar los proyectos, sino para responder consultas. Realmente hay muchas consultas por Instagram en los distintos niveles. ¿El viaje se hace en el primero o el segundo semestre? No, se hace en el primero. Como dijo Marce, la idea es viajar la última semana de abril. Apenas empiezan las clases porque el viaje es lo que da sentido al año. Es donde definimos qué es lo más importante que se puede hacer en el lugar que vamos a visitar. Y eso de alguna manera ordena todo el año. Suele pasar que como el viaje es muy divertido y además de académicamente muy interesante, se forman muchos grupos de amigos, que hay veces que los grupos de amigos viajan por su cuenta después en el segundo semestre de nuevo, pero ya porque les gustó el viaje y quieren profundizar algo que no llegaron a hacer el primer año, la primera vez. Ha pasado. El viaje es vamos a viajar en la isla Martín García, es donde pensamos quedarnos, entendiendo todo el estuario, no es que tampoco que es que vamos con orejeras así, bajamos en la isla Martín García y volvemos, sino que en el fondo es una deriva desde la facultad a la isla Martín García, casi viéndola como el punto más cercano a la costa uruguaya, ¿no? Desde Martín García vemos la costa uruguaya, y eso nos va a dar un entendimiento de la zona de islas, de todo el estuario, o sea, del agua abierta, de los lugares donde están las bajantes y pueden haber bancos de arena, de los ríos pequeños, de los ríos grandes, o sea, que hay islas que se forman por sedimentos y que son de barro, o que Martín García, que en el caso es una isla de piedra.
Perdón, estoy hablando mucho, pero porque quiero ser dinámico, porque no sé si se corta en 5 minutos. Me da miedo que se corte. Sí, Marce, no sé si estás hace rato, pero si no, la idea era un poco cerrar. No, yo iba a intervenir ahora. Sí, estoy Dale. recién atravesado por todo lo que fue la jornada de hoy. Con Marce hemos ido muy temprano a la isla y yo hace un rato llegué a casa. Pero escuchando un poco todo, la verdad que la sensación que más tenemos compartida este día es que a la isla Martín García la tenemos muy próxima. En realidad ha estado en la intención de muchos poder ir ahí. La manera de ir en forma turística es bastante cara, con lo cual ha demorado esto. Nosotros tenemos mucho tiempo pensado haber visitado este lugar y la verdad que hoy fue una experiencia fantástica. Yo creo que nadie podría perderse la oportunidad de tener este sitio tan cerca y una oportunidad de hacerlo en forma colectiva y con otro costo que es no turístico, porque en realidad es un lugar tremendamente interesante, pero tremendamente interesante. Mira que hemos estado en muchos lugares y esta proximidad a este sitio y tenerlo ausente de visita parece que es una oportunidad que no se podrían perder.